¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Sean bienvenidos a la escuela dominical. Como saben, estamos pasando por unos días complicados, tanto como iglesia, ya que algunos hermanos están enfermos, no de COVID precisamente, pero sí con algunas molestias a causa del clima, a causa del tiempo, y es por eso que hemos decidido tomar las medidas necesarias, y esta semana al menos trataremos de escudriñar la palabra y alabar a Dios de manera personal en nuestra casa. Y también les pido que estemos orando por algunas personas que están pasando por momentos difíciles, como será el caso de nuestra hermanita Laura, que su papi falleció, tiene poco, y bueno, estemos orando por nuestra hermana para que el Señor le consuele y le fortalezca. De igual forma estemos orando por la hija de nuestra hermana Guille. Ella sí tiene COVID y necesita de nuestro apoyo en oración, hermanos. Gracias a Dios, algunos hermanos ya salieron de algunos síntomas de la vacuna y de los síntomas del mal tiempo. Y también estuvimos orando por Farid, quien estuvo un poquito enfermo, y le mandamos un saludo, pero ya se encuentra mejor, gracias a Dios. Bueno, vamos a entrar de lleno a lo que es el estudio de la palabra de Dios. Como saben, hemos estado estudiando sobre las doctrinas concernientes a la salvación. Por ahí en el grupo enviamos un PDF y a algunos hermanos se les envió de manera personal, quienes no están en el grupo. Pero si usted quiere el PDF en este momento para que vaya entendiendo mejor la enseñanza, se lo puede pedir a la hermana Greta o a nuestro hermano Eric, que están en casa y tienen acceso a la página y al grupo de WhatsApp. Bueno, seguimos hablando sobre las doctrinas concernientes a la salvación, pero antes hagamos una oración, hermanos. Padre, te agradecemos por tu infinito amor. Te agradecemos, Señor, por la misericordia que has tenido para con cada uno de nosotros, porque por tu misericordia seguimos aquí en este mundo para servirte. Rogamos, Señor, que se haga tu perfecta voluntad. Tú, Señor, toma el control de todas las cosas y que tu palabra pueda taladrar en nuestros corazones. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Justificación es el primer tiempo de nuestra salvación. Santificación es el segundo tiempo o la segunda etapa de nuestra salvación. Glorificación es el último tiempo, la tercera etapa y la final. Y nosotros sabemos que la carta a los Romanos es el documento que de manera más intencional y de manera sistemática explica estas tres cosas que acabo de mencionar. Ya hemos hablado bastante sobre la justificación, pero estamos abordando ahora lecciones sobre la santificación. Hace 8 días hablábamos de cómo el capítulo 6 usa algunas expresiones que nos indican que nosotros estamos ahora libres de la potestad del pecado. A eso se le conoce como la santificación inicial o santificación posicional, que para el pecado nosotros estamos muertos. La expresión que aparece en el capítulo 6 y 7 constantemente es muertos al pecado, o sea, que estamos muertos para el pecado y el pecado no nos puede reclamar, el pecado no nos puede cobrar, no nos puede esclavizar, puesto que nosotros hemos muerto en la muerte de Cristo y para el pecado estamos muertos. Y también hay otra expresión que usó Pablo en el capítulo 6, versículo 6, cuando ha dicho que el cuerpo del pecado ha sido destruido. Y explicábamos que esta expresión, el cuerpo del pecado ha sido destruido, se puede traducir de una mejor manera en el texto griego, que el cuerpo del pecado ha sido inhabilitado, ha sido amarrado, ha sido hecho inoperante. Cuerpo del pecado es una expresión figurativa, como si el pecado tuviese un cuerpo y ese cuerpo ahora estuviese amarrado. Obviamente es una expresión figurada, pero esto nos está indicando que el pecado ya no tiene poder, potestad sobre nosotros. Por otra parte, el capítulo 6 también nos enseña que ahora estamos vivos para Cristo y para Dios. Por la resurrección de Jesús,
nosotros también hemos resucitado, de lo cual hemos dado testimonio en nuestro bautismo, es lo que enseña el capítulo 6, del verso 3 al verso 5. Pero ahora no solamente estamos muertos al pecado, estamos vivos para Dios, de tal forma que ahora por nuestra capacidad de decisión podemos o presentar nuestros miembros como instrumentos de la injusticia y del pecado, o podemos presentar nuestros miembros para el servicio de Dios. Hoy hablaremos sobre una comparativa entre nuestra condición pasada y nuestra condición presente. Vamos a hablar de una comparativa entre lo que éramos antes de Cristo y lo que somos hoy en Cristo, porque es precisamente lo que va a explicar Pablo. El capítulo 7, versículos 5 y 6, son el texto lema o el texto eje que vamos a estar escudriñando para explicar esta comparativa. Vamos a dar lectura, por favor, versos 5 y verso 6 del capítulo 7. Recordando que en estos versículos estaremos experimentando o reflexionando sobre quiénes éramos antes y quiénes somos ahora. El antes, verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Esa es la condición pasada, mientras estábamos en la carne. Condición presente, verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley. Condición presente, hermanos, repito. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Noten cómo Pablo utiliza dos conceptos totalmente opuestos. Mientras estábamos en la carne, nuestra condición pasada, y ahora estamos libres de la ley, o también usa la expresión muertos para la ley. Bueno, estos dos pasajes serán el portal y son los textos clave precisamente para entender bien el capítulo 7, todo lo que sigue, y entender bien el capítulo 8. A manera de adelanto, podríamos decir que el capítulo 7, del verso 7 al verso 25, es una amplificación, repito, este pasaje del 7 al 25 es una amplificación de lo que dice el verso 5. ¿Qué dice el verso 5? Mientras estábamos en la carne. En este pasaje largo que acabo de citar, Pablo nos explicará lo que significa en una experiencia ya pasada, pero expresada en un presente, lo que significa vivir en la carne. Y lo que dice el verso 6 del capítulo 7, que ahora estamos libres de la ley y sirviendo bajo el régimen nuevo del Espíritu, es lo que explica básicamente todo el capítulo 8 de Romanos. De manera que si usted quisiera tener un panorama más claro de la santificación en este contexto, capítulo 5 se amplifica del verso 7 al 25, y versículo 6 se amplifica todo el capítulo 8. Bueno, vamos a abrir el PDF, si es que lo tiene usted en casa, está en el grupo de la iglesia, lo puede encontrar ahí. Vamos a analizar, en primer lugar, la expresión mientras estábamos en la carne. Si usted está en su casita con su familia, puede leer en voz alta el texto para que lo entiendan mejor. Pero yo escribí lo siguiente: por carne, esta expresión carne, se debe entender humanidad, esfuerzos, poder humano. O sea, cuando Pablo habla de la carne, casi siempre, hermanos, y creo que siempre, cuando Pablo habla de la carne no está hablando del pecado. Al pecado siempre le llama por su nombre, el pecado. Cuando Pablo habla de la carne, está hablando de nuestra humanidad, está hablando de nuestras acciones, de nuestros esfuerzos, del poder del hombre. Vean Romanos capítulo 4, del verso 1 al 2.
Ahí se entiende muy bien lo que Pablo quiere decir con carne. Es importante, vean. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Pablo pregunta, delante de Dios, ¿qué encontró Abraham según la carne? Cuando usa carne aquí, lo explica en el verso 2 mejor. Porque si Abraham fue justificado por la carne, o sea, por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Vean cómo en el mismo contexto de Romanos, para Pablo, la carne no es el pecado. La carne son las obras humanas, los esfuerzos humanos, nuestra propia capacidad. Eso entendemos por carne en toda la carta a los romanos. Y es verdad que a veces el término griego sarx, que se traduce como carne, se usa también para hablar del cuerpo de los animales, como la carne que se vende en la carnicería, sobre todo en la primera a los Corintios. Pero fuera de eso, por lo regular, carne se usa como un sinónimo de nuestras acciones, de nuestras obras, de nuestro esfuerzo. También vean la carta a Filipenses, capítulo 3, del verso 1 en adelante. Aquí también Pablo vuelve a utilizar ese lenguaje de la carne, y es que eso nos va a ayudar a entender lo que significa mientras estábamos en la carne. Dice el verso 1 del capítulo 3 de Filipenses: Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, o sea, guárdense de los judíos. Recuerden que los judíos le llamaban perros a los gentiles, pero ahora Pablo revierte el efecto llamándole a ellos perros, personas inmundas por no tener a Cristo. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, que siguen siendo los judíos, guardaos de los mutiladores del cuerpo, obviamente en alusión a la circuncisión. Los judíos estaban buscando siempre circuncidar a sus prosélitos. Verso 3, porque nosotros somos la circuncisión. Pablo dice, nosotros filipenses, los creyentes en Cristo, somos el verdadero Israel, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza ¿en qué? En la carne, o sea, no teniendo confianza en nuestros esfuerzos, no teniendo confianza en nuestra capacidad, no teniendo confianza en nuestro potencial humano, en nuestras obras, vaya. Verso 4 lo explica mejor. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y vean lo que empieza a describir Pablo como la carne. Circuncidado al 8º día, obviamente es un rito, una acción humana, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. La carne para Pablo en este contexto es ese recorrido de vida que él llevó antes de Cristo a través de sus esfuerzos humanos, sus obras, sus éxitos, su proyección como ser humano. Pero dice en el verso 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Hasta aquí yo espero que se entienda lo que significa mientras estábamos en la carne. Y ya debemos de dejar de usar ese lenguaje de hermano, estás en la carne porque haces muchas cosas malas. Bueno, obviamente las cosas malas son fruto de nuestro esfuerzo humano, pero carne como tal no es el pecado. La carne son nuestros esfuerzos. Sigue diciendo ahí en el PDF lo que escribí, es decir, nuestra condición pasada, cuando tratábamos de agradar a Dios o ganar su aprobación por medio del cumplimiento de ciertas normas, sacramentos, en el caso de aquellos que éramos católicos romanos, ritos, moralidad, etcétera. O sea, usted estaba en la carne tiempo atrás porque usted trataba de agradar a Dios y ganarse el favor divino o la salvación a través de su propio esfuerzo, sacramentos, ritos, obras, moralidad, ética, etcétera. En el contexto de Romanos,
Pablo se refiere a esas personas que antes querían agradar a Dios por medio de cumplir la ley. Recuerden que Pablo está hablándole a una comunidad romana, en Romanos, que tiene un contexto judío. Casi todas las iglesias del Nuevo Testamento se iniciaron a través de la predicación de Pablo en una sinagoga, o sea que hay una influencia judía aún en las iglesias del primer siglo. Capítulo 7 de Romanos, por favor, verso 5, lo vamos a leer otra vez. Porque mientras estábamos en la carne, mientras estábamos en nuestros esfuerzos, en nuestras obras, en nuestra capacidad, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Inciso A, expliquemos lo que significan las pasiones pecaminosas que eran despertadas por la ley. Así traducen algunas Biblias, despertadas por la ley. La Reina Valera 60 dice que eran por la ley. Pero la idea es esa, que las pasiones pecaminosas que estaban dormidas en nosotros se despertaban por medio de la ley y nuestros esfuerzos humanos no eran suficientes para contenerlo. Capítulo 7, del verso 7 al 8. Vean cómo la ley mosaica, despertaba esas pasiones que estaban dormidas. Dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Ese puede ser el pensamiento de algún hermano, de alguna persona que escuchó la expresión del verso 5. Dice el verso 5 que la ley despertó esas pasiones pecaminosas, y algunos pueden pensar, entonces la ley es mala. Y por eso Pablo pregunta, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Pablo dice, no, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, vean, el culpable es el pecado, como si estuviese vivo, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Vean cómo Pablo está diciendo, las pasiones pecaminosas que estaban dormidas en mí fueron despertadas por medio de la ley. Al yo querer cumplir la ley en mi carne, en mis esfuerzos humanos, lo que produjo esto fue que la ley despertara solamente pasiones pecaminosas que estaban dormidas. Sigue diciendo el verso 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Hay una etapa de la vida del ser humano donde el ser humano no es consciente de lo que significa moralidad, de lo que significa Dios, de lo que significa hacer el bien o hacer el mal. Probablemente algunos de los niños que están viendo la transmisión aún tengan dormidas esas pasiones que algún día se van a despertar, pasiones pecaminosas. Pero dice Pablo, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y es algo muy natural que cuando a usted y a mí se nos daba una regla, se producía en nosotros un deseo de querer quebrantarla. Por naturaleza nos gusta quebrantar las reglas, las normas. Y es lo que está diciendo Pablo aquí, que las pasiones pecaminosas eran despertadas por la ley. Inciso B en el documento. Las pasiones pecaminosas despertadas por la ley se cristalizaban en acciones por nuestros miembros que nos llevaban a la muerte. O sea, esas pasiones no se quedaban solamente en pasiones o deseos, se cristalizaban, es decir, se hacían una realidad a través de nuestros miembros y se manifestaban en acciones, hermanos. O sea, cuando usted quería guardar los sacramentos, los mandamientos, la ley, el rito cristiano, como sea, usted se daba cuenta que se despertaban pasiones pecaminosas, pero que no se quedaban guardadas en su corazón, sino que se hacían una realidad a través de su cuerpo en acciones visibles. Y esto, obviamente, nos llevaba a la muerte. Por eso somos muy enfáticos en que si un bebé muere, el bebé, aunque experimenta la muerte física, no puede experimentar la muerte eterna
puesto que él no es consciente, puesto que en él no se ha desarrollado un discernimiento entre el bien y el mal. Vean lo que dice el capítulo 7, del verso 9 al 24. Este pasaje puede ser un poco complicado, pero voy a explicar algunas cosas. El apóstol Pablo, como un buen erudito, acostumbra a usar algunas figuras que son inusuales en el lenguaje de otros autores. En el caso de Pablo y en la erudición de aquellos días, las figuras de tiempo, y las puede investigar, solamente las usaban aquellas personas que usaban un lenguaje académico muy alto. ¿Pero qué son las figuras de tiempo? Las figuras de tiempo son simplemente expresiones o narraciones que en algunas ocasiones se hacen en presente, pero que ya ocurrieron en un pasado. A esta primera figura se le llama el presente histórico. Es decir, Pablo va a narrarnos algo en presente, del verso 9 al verso 24, pero que realmente ya ocurrió tiempo atrás. No es su condición presente, pero la narra en presente para hacerla vívida, para hacerla más interesante, más real. Y hay otra figura de tiempo que usa Pablo, que es el presente futuro, o sea, cosas narradas en presente, pero que aún no han ocurrido, van a ocurrir en un futuro. Veamos un ejemplo, hermanos, para que me entiendan y entendamos mejor lo que vamos a leer. Capítulo 8, versículo 30 de Romanos. En el capítulo 8, versículo 30 de Romanos, Pablo dice lo siguiente: y a los que predestinó, eso ya pasó obviamente, a estos también llamó, también ya nos llamó. Cuando el Señor le llamó con su palabra, eso ya pasó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Obviamente también ya fuimos justificados por la fe tiempo atrás. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Preguntamos, ¿realmente ya fuimos glorificados? No. ¿Realmente ya hemos resucitado con un cuerpo glorificado? Pues no. Eso es un evento futuro. Pero vean cómo Pablo en el verso 30 lo presenta en presente, porque está usando una figura de tiempo que se llama el presente futuro. Algo que seguramente va a ocurrir y lo damos por hecho, pero que aún no ha ocurrido, aunque se narra en presente. Bueno, en el capítulo 7, del verso 9 al 24, Pablo va a narrar una experiencia en presente, una experiencia que representa no solamente al apóstol Pablo en su pasado, sino también a todo el judaísmo y a aquellos que querían guardar la ley. Pero lo presenta de manera curiosa, porque lo narra en presente como si fuese una experiencia hoy, pero por el contexto sabemos que es una figura y que se refiere a la expresión mientras Pablo y los judíos, o todos nosotros, estábamos en la carne. Veamos el texto, vamos a leer desde el verso 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, porque recuerden que en teoría la ley puede salvar si la cumplimos toda, como el joven rico pensó y Cristo le dijo, así es, puede ser salvo por cumplir los mandamientos, pero así como ese joven, Pablo y todos nosotros hallamos que ese mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pregunta, ¿luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, no es la ley, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, Pablo está diciendo, la ley no es mala, la ley es buena. La ley no produce muerte como tal, pero el pecado usa aquello que es bueno, la ley, para llevarnos a nuestra debilidad, lo cual siempre resulta en muerte. Ejemplo, veamos lo que dice el verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual,
O sea, es buena, viene de Dios. Mas yo soy carnal. Aquí está la expresión clave, hermanos. Yo soy carnal en presente. Preguntémonos, la carnalidad en el contexto, en la vista panorámica de todo el libro, ¿es una condición de un creyente o es la condición de un inconverso? Porque debemos estar muy de acuerdo que en el lenguaje de Pablo, todo aquel que sigue siendo carnal, al menos aquí en Romanos, es alguien que sigue en sus esfuerzos humanos, alguien que no ha recibido el Espíritu. Vean lo que dice, mas yo soy carnal, versículo 14, siguiente expresión, vendido al pecado. ¿Qué no Pablo nos viene explicando en el capítulo 6? Que ahora fuimos comprados por Cristo y que el pecado ya no nos puede reclamar. Precisamente, aunque Pablo lo diga en presente, vendido al pecado, lo que queremos decir, hermanos, es que él está narrando una experiencia pasada que representa a todos los judíos y a todos los hombres que querían cumplir la ley sin el Espíritu de Dios. Mas yo soy carnal, vendido al pecado, son expresiones clave para entender todo lo que Pablo está diciendo, obviamente en todo su contexto. Vean, porque lo que hago, dice Pablo, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Como judío, como individuo que quería agradar a Dios antes de Cristo, antes del Espíritu, él tenía el deseo genuino de hacer lo correcto, pero siempre terminaba haciendo lo que él mismo aborrecía. Ahora, no debemos interpretar esto a la luz de una teología sistemática, porque algunos se preguntarán, ¿y cómo un hombre depravado y malo puede desear cosas buenas? Mis hermanos, cada expresión se debe interpretar a la luz de su contexto. No sé si recuerdan, hermanos, algunos pasajes clave para entender esto, pero Cornelio, sí recuerdan a Cornelio, ¿verdad? En Hechos capítulo 10, se narra desde la perspectiva de Lucas como un varón justo, repito, desde la perspectiva de Lucas, bueno y temeroso de Dios, que hacía muchas limosnas. Pregunto, ¿creen ustedes que Cornelio realmente deseaba agradar a Dios? Aparentemente sí. Y así vamos a encontrar a muchos hombres que tienen un deseo genuino, pero que obviamente no es veraz y no puede ser visto bien delante de los ojos de Dios. Pero sí existe un deseo natural en el ser humano de querer hacer muchas veces aquello que parece recto, pero que delante de Dios sabemos son trapos de inmundicia. Ese es otro tema, hermanos, pero por eso digo esto, porque no podemos interpretar toda la Biblia bajo un sistema teológico. Sobre todo cuando hablamos de la depravación total, que es una doctrina bíblica y correcta, debemos siempre interpretar sobre todo el texto a la luz de su contexto. Versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi humanidad, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pregunta, hermanos, al menos por esta porción, ¿quién tenía el control? ¿Saulo o el pecado que moraba en él? Nos damos cuenta que es el pecado que mora en él, porque aunque tenía la intención, el deseo de cumplir la ley, y recordemos que aquí lo narran en un contexto de querer cumplir la ley, y un cristiano no está pensando ni queriendo cumplir la ley mosaica, por eso sabemos que es una experiencia pasada, él termina diciendo que el control lo tiene el pecado que mora en él. Ahora, el pecado mora en nosotros como creyentes, claro, pero ya no tiene el dominio y no puede controlarnos si nosotros nos sometemos a Dios. Sigue diciendo el verso 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Dice el versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, sí había un deseo interno en Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, o sea, que se expresa en sus miembros, en sus brazos, sus ojos, que se revela contra la ley interior de su mente y que lo lleva, esa expresión es importante, cautivo, esclavizado
a la ley del pecado que está en sus miembros. Ahora hay que explicar algo, que la ley de Moisés es la ley de la muerte, así se le llama muchas veces. Pero la ley del pecado no es la ley mosaica. La ley del pecado es simplemente lo que establece que el mal domina al hombre sin Dios, al hombre sin Cristo. Dice, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mis hermanos, Pablo se describe como un hombre carnal. Pablo se describe como un hombre vendido al pecado. Y en el versículo 23 se describe como un hombre que es cautivo a la ley del pecado. ¿Estamos de acuerdo? Esa es su condición. Ahora, cuando algunos cristianos enseñan que esta es la condición presente del creyente, yo estoy muy convencido de que esta es la válvula de escape o la justificante de muchos de nosotros para decir, pues es que yo como Pablo no puedo vencer el mal. Yo como Pablo tengo el deseo, pero siempre llevo una vida en derrota total. Y mis hermanos, no es lo que Pablo está enseñando. Lo vamos a ver más adelante. Él pregunta en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuerpo de muerte, dice Pablo. ¿Quién me puede librar de él? Recuerden que el cuerpo de muerte, mis hermanos, para Pablo en el contexto, no es precisamente el cuerpo físico. A veces sí, pero en esta expresión el cuerpo de muerte es lo que Pablo llama en el capítulo 6, versículo 6, el cuerpo del pecado. O sea, ¿quién me librará de esa potestad? ¿Quién me librará del cuerpo del pecado? ¿Quién me librará de la potestad del mal? Esa es la idea. Por eso es importante entender bien el capítulo 6. Y yo sé, mis hermanos, que estamos en la porción tal vez más complicada del Nuevo Testamento. La mayoría de los eruditos están de acuerdo que el capítulo 6 y 7 son los más complicados. Y casi en el Nuevo Testamento es lo más complicado que vamos a encontrar. Bueno, recuerden la pregunta, por favor. ¿Quién me librará de ese cuerpo de muerte? Número 2, hermanos, en el documento. Pero ahora estamos libres de la ley. Esta expresión que aparece en el capítulo 7, verso 6. Pero ahora estamos libres de la ley. Es decir, la ley de Moisés como régimen ha sido abolida y nosotros para ella estamos muertos por el cuerpo de Cristo. Es lo que dice Romanos 7:4. Vean ahí. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Si usted se ha preguntado por qué no diezmamos en la iglesia, si usted se ha preguntado por qué no circuncidamos a los niños, si usted se pregunta por qué no sacrificamos animalitos o no tenemos vestigios judíos o de la ley mosaica, es simplemente porque ahora estamos libres de la ley y para la ley estamos muertos. Dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, en el documento, en el punto 2, la ley de Moisés como régimen ha sido abolida y nosotros para ella estamos muertos por el cuerpo de Cristo. O sea, cuando usted creyó en Cristo, usted se identificó en su muerte y usted murió con Cristo. Y la ley no lo reclama y la ley ha sido abolida como régimen. Hace una analogía a Pablo, ¿no? Todo el capítulo 7, al inicio, que antes nuestro esposo era la ley y le rendíamos obediencia, sumisión, pero era un esposo bastante malo porque nos sometía, era muy estricto y no nos daba la capacidad para cumplir sus demandas. Pero ahora estamos casados con otro esposo que es Cristo. Y por eso, hermanos, es grave cuando alguien quiere explicar los 10 mandamientos como una ley para la iglesia. Repito, tengo una enseñanza los jueves, me parece, anteriormente, que la ley mosaica no es mala y como palabra de Dios y como principio divino nos va a servir mucho, pero como régimen o como para enseñar que si no la obedecemos no habrá bendición, eso ya va en contra de la concepción del Nuevo Testamento, hermanos. Ahora, inciso A, ahora vivimos o servimos en el Espíritu y por un nuevo régimen. Ese nuevo régimen se llama la ley de Cristo, en el inciso A. Tenemos algunos pasajes, Romanos 8:2. ¿Se acuerdan que en el capítulo 7, versículo 24, Pablo pregunta,
miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que ya explicamos, no son sus miembros, sino el pecado, el cuerpo del pecado. En el capítulo 8, versículo 2, Pablo da la respuesta. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Miren, si pensamos que Pablo está hablando en una experiencia presente, lo que leímos en el capítulo 7, forzosamente tendríamos que concluir que él está vendido y cautivo en el pecado, sí o no. Que él aún está esclavizado en el pecado y sin ser liberado, claro, esa es la lógica si creemos que el capítulo 7 habla de su experiencia como cristiano. Pero ¿saben por qué se destruye todo eso, hermanos? Esa interpretación es débil porque el capítulo 8, verso 2 nos dice algo, que él ya ha sido librado, ¿verdad? Y eso nos confirma que el capítulo 7 precisamente es una figura de tiempo. Vean, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de dos cosas, de la ley del pecado. Si recuerdan, la ley del pecado es el pecado mismo, la potestad del pecado, y lo ha librado también de la ley de la muerte, que en el contexto es la ley mosaica, el ministerio de muerte, la letra mata. ¿Se acuerdan de Pablo en otro pasaje? O sea, el Espíritu de Cristo nos ha librado de dos cosas, de la potestad del pecado y de la ley mosaica. O sea que la pregunta en un tono de auxilio que hace Pablo en el capítulo 7, verso 24, ¿quién me librará?, se responde en el capítulo 8, versículo 2. Pero vean que a esto se le llama, esto que nos ha librado es llamado la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, otra ley. O sea que como cristianos ya no guardamos la ley mosaica, ni tenemos la obligación de, pero preguntamos, ¿tenemos ley? Sí tenemos una ley. Se le llama aquí la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, un nuevo régimen. ¿Se acuerdan cómo dice el capítulo 7, verso 6 al final? De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Miren, si en la iglesia levantamos ofrendas voluntarias es porque queremos servir en el régimen nuevo del Espíritu, que cada uno dé como propuso en su corazón. Porque en el nuevo pacto no damos un diezmo, damos más, damos de acuerdo al amor. Si pedimos un diezmo como mandamiento en la iglesia, estaríamos sirviendo bajo el régimen viejo de la letra. ¿Por qué en la iglesia no promovemos el divorcio ni las nuevas nupcias? Porque estamos sirviendo bajo el nuevo régimen, el régimen del Espíritu, el régimen de Cristo. Porque en el antiguo régimen Moisés permitió el repudio, ¿o no? Y Moisés permitió las nuevas nupcias. Estamos en un régimen más excelente, hermanos. No es contrario al régimen de Moisés, pero absorbe por completo al régimen de Moisés porque es una justicia más alta. Por eso Cristo nos enseña, oísteis que fue dicho, y no es que esté mal, es algo bueno, pero yo te enseño algo mejor. Yo os digo, amad a vuestros enemigos, entre otras cosas que ustedes recordarán. Bueno, esta ley, que se llama la ley del Espíritu de Cristo, o nuestro nuevo régimen, pues aparece plasmado en todo el Nuevo Testamento, hermanos. Vamos a hablar más de esto dentro de 8 días, pero vamos a adelantar hoy. Busquen la primera carta a los Corintios, por favor. Versículo 20. Primera a los Corintios 9, verso 20. Pongan mucha atención. Pablo dice, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. ¿Y qué dice? Aunque yo no esté sujeto a la ley. Ahora, mis hermanos, ¿Pablo como cristiano estaba sujeto a la ley mosaica? No. Y por ahí usted va a encontrar algunos teólogos muy respetables que dirán, bueno, es que cuando dice que no estamos sujetos a la ley, se refiere a una parte de la ley, porque la ley está dividida en 3 partes. Mis hermanos, eso no tiene sustento bíblico. Cuando Pablo habla de la ley, habla de una totalidad, habla de una unidad. Dice, aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley. O sea, Pablo le da más importancia a la interacción con las personas en cierta etapa que a los requerimientos o a los protocolos. Dice, para ganar a los que estaban sujetos a la ley.
a los que están sin ley, como los gentiles que no tenían la ley de Moisés, como si yo estuviera sin ley. Aclaro algo, dice Pablo, no estando yo sin ley de Dios, hermanos, sino bajo la ley de Cristo. La ley de Cristo, que aparece en Romanos 8:2 y en 1 Corintios 9, también la vamos a encontrar en Gálatas, por favor. Espero que me estén entendiendo, mis hermanos. Sé que este tema es complicado y sobre todo si usted es nuevo en el estudio teológico, pero le va a ser de mucho bien. Capítulo 6 de Gálatas, verso 1 y 2. Voy a leer el pasaje de Gálatas, hermanos, pero pensando que nosotros estamos queriendo guardar la ley, ¿sale? La ley de Moisés. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, imagínense que eso lo dice Moisés a los judíos en el Antiguo Testamento. Si algún hermano fue sorprendido en alguna falta, ustedes que se portan bien, que son maduros, agárrenlo, ¿sí o no? Llévenlo a los ancianos, a los jueces, hagan un juicio y que perezca delante de toda la congregación y así sea quitado el mal del pueblo. Pregunta, mis hermanos, ¿lo que estoy diciendo es lo que enseña la ley mosaica o no? Claro, es lo que enseña. Pero Pablo dice otra cosa, vean. Restáurenle con espíritu de humildad, sean mansos, una actitud humilde con él. Y considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Verso 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Se acuerdan cuando Cristo dijo, ámense los unos a los otros? Eso significa sobrellevad las cargas los unos de los otros. Y cumplid así que la ley de Cristo. Y lo estamos leyendo en Gálatas, que es una comunidad que estaba queriendo guardar la ley de Moisés precisamente. Bueno, esa ley de Romanos 8.2, no pierdan Romanos 8.2, se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo. A veces Pablo le llama simplemente la ley de Cristo. Santiago le llama la ley real o la ley de la libertad. Pero, ¿de dónde saca esto Pablo? Esto tiene un trasfondo en el Antiguo Testamento, hermanos. Vean conmigo, por favor, Jeremías 31. Versículo 31. A ver si por aquí en la lectura usted puede detectar ¿dónde está la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús o la ley de Cristo? Dice así: He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. El Señor dice aquí en esta profecía, en un futuro haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto antiguo. 33. ¿En qué consiste este pacto nuevo, hermanos? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pongan mucha atención en lo que sigue. Daré mi ley en su mente. Hasta ahí. En el Nuevo Testamento, a la luz del Nuevo Testamento, la ley que ha sido colocada en nuestro corazón y en nuestra mente, según Romanos 8.2, ¿cuál es? La ley del Espíritu de vida en Cristo, que en términos muy sencillos es el Espíritu de Dios que mora en nosotros y funge como una nueva ley por la enseñanza que nos dio Cristo. O sea, la ley del Espíritu de vida en Cristo es simplemente la recepción del Espíritu Santo por medio de la fe que nos capacita para cumplir los mandamientos, no que se le dieron a Moisés, sino los mandamientos que nos enseñó Jesús de Nazaret. Sigue diciendo, la escribiré en su mente y en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ahora, ¿cómo sabemos que será mejor este nuevo régimen? Porque en el verso 34 dice que nadie le enseñará más a ninguno, diciéndole, conoce al Señor. No habrá necesidad de estar batallando con estas personas que formen parte de este nuevo pacto como en el Antiguo Testamento. No habrá necesidad de decirle, échale ganas,
porque mis hermanos, de alguna manera u otra, lo que está enfatizando Jeremías es que este nuevo régimen es mejor, porque todos me conocerán, dice el verso 34, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Por eso también es absurdo pensar que un niño se hace parte del pacto por medio de un bautismo por aspersión, porque en este contexto, hermanos, pregunto, ¿qué es lo que nos caracteriza como miembros del pacto? Tener la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y aunque usted bautice a su bebito, pues él no puede ser miembro del pacto mientras no tenga el Espíritu de Dios, mientras la ley del Espíritu de Cristo no more en él. Otro pasaje, hermanos, que me gusta, Ezequiel 36, verso 26 al 27. Dice así, es lo mismo, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, o sea, una renovación. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, o sea, nos hará sensibles. Sigue diciendo, versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En el régimen del Espíritu, noten, el Espíritu va a ser colocado en nosotros, no con nosotros, en nosotros. Y eso va a provocar que Dios nos haga ¿qué? Cumplir con sus mandamientos, cosa que no se podía en el Antiguo Testamento. Pregunto, ¿ahora es posible cumplir las demandas de Dios en Cristo? Sí, por el Espíritu de Dios. Usted no tiene justificante ni yo. Podemos vencer el pecado si nos sometemos al Espíritu de Dios. Inciso B, hermanos, espero que esto se entienda. Bueno, antes del inciso B, sí recuerdan que Cristo hizo el nuevo pacto, lo inauguró en la cena, se confirmó por la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés y es visible por el cumplimiento de los mandamientos de Cristo en el Nuevo Testamento. Inciso B. Ninguna condenación hay para quienes estamos en Cristo. O sea, quienes tienen el Espíritu de Cristo, quienes han creído en Él, no sufrirán condenación. Romanos 8:1 dice así, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Recordemos, hermanos, que condenación aquí se debe entender como lo que Pablo describe en el capítulo 7. La condenación es lo que Pablo dice, miserable de mí, no puedo, termina en muerte, en fracaso. Pero para los que estamos en Cristo Jesús, no hay condenación. Vamos a leer otros pasajes ahorita. Inciso C. Por la vida perfecta de Cristo y su muerte, la justicia que exigía la ley de Moisés, hermanos, ya se ha cumplido o ya se cumplió en nosotros. Vean el capítulo 8, verso 3. Aquí Pablo ya empieza a explicar en el capítulo 8, al menos en la primera mitad, lo que significa vivir en el Espíritu. Recuerdan lo que dice Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley para que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Eso es lo que va a explicar. Dice, porque lo que era imposible para la ley, hermanos, ¿qué era imposible para la ley? ¿Salvarnos o capacitarnos para cumplir sus demandas? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por nuestra humanidad, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, o sea, humano, y carne de pecado, o sea, era débil, y en él fue cargado el pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en su humanidad, en la carne, para que la justicia de la ley, o sea, por lo que Cristo logró en su humanidad y vencer al pecado, así la justicia de la ley se ha cumplido ¿en quién? En nosotros. O sea, hermanos, voy a explicar esto. Por lo que Cristo hizo y por haber puesto nuestra fe en Él y recibir su Espíritu, pregunta, ¿nosotros ya cumplimos la ley de Moisés? Sí. Nosotros estamos circuncidados
¿Cuándo, hermanos, si nunca me llevaron a esa cirugía? Bueno, estamos circuncidados en la circuncisión de Cristo. Su circuncisión, que Él cumplió al 8º día de nacido, me sirve como mi circuncisión. Hermanos, nosotros hemos pagado el diezmo completo ya. ¿En quién? En lo que hizo Cristo. Nosotros hemos cumplido la moralidad perfecta de la ley mosaica. ¿En quién? En lo que vivió Jesús. Repito, legalmente la justicia de Cristo está en nosotros y nosotros hemos cumplido toda la ley. ¿Nos falta algo? No. Estamos completos en Cristo. Su circuncisión es mi circuncisión. Su justicia es mi justicia. Verso 5. Porque los que son de la carne, o sea, aquellos que viven como Pablo, sin el Espíritu, piensan en las cosas de la carne. Platica con un judío usted y dígale, ¿cómo se va a salvar usted? ¿Me voy a portar bien? ¿Me voy a salvar? Platique con un católico romano, ¿cómo le vas a hacer? ¿Voy a cumplir los sacramentos? ¿Voy a hacer buenas obras de amor? Solo pensamos en eso, hermanos, pero los que son del Espíritu, pensamos en las cosas del Espíritu. O sea, Cristo es nuestra salvación. Cristo es nuestra justificación. En Él estamos completos. 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne o de nuestros esfuerzos humanos son enemistad contra Dios, hermanos. ¿Saben por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Y qué dice? Ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mis hermanos, hasta aquí espero que quede clara esta comparativa entre lo que éramos antes, sin Cristo y sin el Espíritu, y lo que somos ahora en Cristo y por el Espíritu. ¿Cuál es la tarea? Si usted quiere crecer en esto, yo le recomiendo que esté leyendo 6, 7 y 8 de Romanos. Esos 3 capítulos le van a dar un panorama, pero empiece a escudriñar, investigar algunos conceptos que no entienda. Y si tienen alguna pregunta, hermanos, puedo apoyarles, pero creo que no hay, ¿verdad? Ahorita. Que Dios les bendiga, mis hermanos. En unos minutos, exactamente a las 12:30, empezamos con la transmisión. Que Dios les bendiga.